muchas gracias por la invitación a participar del seminario. Yo voy a tratar de ilustrar sobre la manera en que la CEPAL trabaja con los conceptos de informalidad y protección social, los problemas que hay para pasar de los conceptos, digamos, de los marcos teóricos que dieron lugar a esos conceptos y la medición o la aproximación empírica para poder monitorear la evolución de los mercados de trabajo. Y finalmente, ¿qué se ha hecho en términos de intentar incorporar a los trabajadores informales al sistema de protección social y cuáles son los desafíos y qué cosas son las que aún no sabemos, no tenemos certeza de cómo funcionan las medidas que se han implementado? Primero, como les dije, voy a discutir un poco la concepción de informalidad y protección social y cómo se mide en la CEPAL. Espero no repetirme mucho con lo que ya se dijo. Y después voy a pasar por el origen de la informalidad en la región en términos teóricos, o sea, qué explicaciones hay desde las teorías de economía laboral o de los mercados laborales y cuál de esas explica mejor lo que sucede en la región. Eso es importante porque para poder pensar las políticas es necesario tener claro qué es lo que está originando este fenómeno. Después voy a pasar por los datos rápidamente porque algunas de las transparencias que iba a presentar ya fueron presentadas y después las políticas. Como ya se dijo, hay dos conceptos. Básicamente, cuando uno mira la literatura saliendo un poco de la región, hay dos conceptos, digamos, de informalidad. La visión productivista, que es la que está más arraigada en la región y que se asocia con trabajos de baja productividad, ¿sí? Y a eso, esa es la visión que toma la CEPAL cuando habla de informalidad, o sea, directamente asociado a baja productividad, y la visión laboralista, que se asocia con la falta de cobertura de la seguridad social o con la ilegalidad, que es la que predomina en la mayoría de los trabajos, digamos, que vienen que no son de la región. Entonces, cuando dice informalidad en el título, probablemente es la visión legalista la que tiene y pocas veces es la visión productivista. En la concepción productivista, la informalidad se asoció, como ya se dijo hoy, en los orígenes del concepto, con los negocios pequeños de tecnologías simples, con poca acumulación de capital, muchas veces, aunque no siempre, fuera del marco legal. Ese era como el concepto que se intentaba captar. CEPAL comenzó hace mucho tiempo a medir, digamos, a intentar cuantificar cuánto era el empleo informal a partir de esta visión productivista, tomando la definición original del ICETEAL, y así lo sigue haciendo. O sea, básicamente, cuando mide el sector informal, está midiendo los trabajadores por cuenta propia, que no son profesionales, y los trabajadores asalariados en empresas de tamaño de menos de 5. ¿Sí? Entonces, ahí también hay un tema de en qué medida eso ahora está reflejando verdaderamente problemas en la calidad del empleo. ¿Sí? Trabajadores, por ejemplo, el ejemplo típico, la pequeña empresa de software de 3 jóvenes, que es una empresa que está dentro del marco legal, contribuyendo, etc. O sea, en qué medida el globo que estamos utilizando y que seguimos utilizando sirve para captar los problemas de calidad de empleo, que es finalmente lo que se está intentando captar. En la tradición estructuralista, que es la visión de la CEPAL, el sector de baja productividad es fundamental porque es el que origina las desigualdades. Esas productivas son las que originan las desigualdades en ingresos laborales y finalmente las desigualdades en el ingreso de los hogares. Y ese es un área de trabajo muy importante de la CEPAL y además un área de trabajo que se ha retomado en los últimos años, en los dos últimos periodos de sesión, documentos que hace la CEPAL. Entonces hay un intento por vincular empíricamente toda esa tradición teórica de heterogeneidad en la estructura productiva, o sea, diferencias en la productividad, con la desigualdad de ingresos en el mercado de trabajo, que después es la que explica el 70% de la desigualdad de ingresos entre los hogares. ¿Cuál es el origen de la informalidad en la región? O sea, no piensen que yo voy a contestar esa pregunta. Yo voy a plantear las dos visiones que ya fueron un poco planteadas, que nos llevan a conclusiones totalmente distintas sobre las políticas que uno debería pensar para este problema. Está la tradición de los mercados segmentados o mercados duales, donde el origen de la informalidad es el exceso de la oferta de trabajo, o sea, demasiados trabajadores para la capacidad que tiene la economía de generar trabajos de calidad. Entonces, finalmente, los trabajadores terminan aceptando empleos de mala calidad mientras esperan una oportunidad en el sector formal. O sea, hay una idea de que a veces hay una idea de que es un periodo de transición, cosa que no sabemos con la región
región porque no tenemos básicamente datos transversales que nos permitan ver, o sea, hay para muy pocos países y muy limitados, cómo se dan esos movimientos entre el sector informal y el sector formal, si es un pasado, si un individuo ingresa y toda su vida trabaja dentro del sector informal, etcétera, que son, digamos, es información que sería súper importante para poder pensar mejor en el tema de la política. Después está la tradición legalista, que ya fue mencionada con el enfoque de Soto, que básicamente fundamenta el origen de la desigualdad en una excesiva regulación del mercado laboral, o sea, en una inadecuación de las normativas del mercado de trabajo para la realidad de los trabajadores o de los empresarios, y entonces es una idea de elección que es muy parecida a la tradición emprendedora, así que básicamente dice, en realidad los trabajadores eligen, digamos, en la visión opuesta a la visión estructuralista, los trabajadores eligen estos sectores porque tienen ciertas características que son valoradas, que no necesariamente tienen que ser los salarios. En general, todos los estudios empíricos muestran que en el sector informal los salarios son inferiores al sector formal, incluso cuando se trata de controlar por características y comparar trabajadores lo más parecidos posibles. Pero puede haber otras características, no tener jefe, tener flexibilidad horaria, etcétera. Podría haber, digamos, es una explicación teórica que explicar esa elección. Entonces se plantea la famosa dicotomía entre si es un escape voluntario o una exclusión involuntaria, o en realidad si el sector, lo que miramos como sector informal, es una mezcla de las dos cosas, y algunos trabajadores están en una situación y otros están en otra, o si en algunos países prima una de las explicaciones de exclusión y en otros prima la explicación de escape. ¿Sí? En la visión estructuralista, que es la visión cetalina, el grueso del sector informal está asociado con la idea de exclusión, porque básicamente está explicado por, si uno mira, la mayoría de la mitad además son trabajadores por cuenta propia, y si mira las características de los trabajadores, etcétera, inducen a pensar que es más exclusión en la región que escape. Pero a pesar de que esta pregunta es básica, la respuesta no es clara. En este trabajo, por ejemplo, que les mencioné, que es un trabajo, creo que es del Banco Mundial, el de Perry o del BID, no estoy segura, básicamente ellos hacen una encuesta y tratan de ver qué contestan los trabajadores, ¿es escape o es exclusión? Y concluyen, no son todos los países de la región, son algunos, es una muestra restringida, etcétera, que para los trabajadores independientes habría un ingreso voluntario, y para los trabajadores formales que están, para los privados que están ahí, habría exclusión del sector formal, es decir, asalariados privados, como dicen formales, ¿sí? Y hay trabajos que intentan mostrar empíricamente si es una u otra, y básicamente es muy difícil tener esa conclusión. Hay estudios específicos para Argentina y para Uruguay, por ejemplo, que muestran que dentro de los trabajadores por cuenta propia, especialmente dentro de los CIR local, los niveles de rentabilidad son tan bajos que los ingresos son mínimos de subsistencia y no alcanzarían o sea, no se puede integrar al sistema de protección, básicamente, o a las contribuciones de la seguridad social, aun cuando es obligatorio en estos países, básicamente porque esos ingresos son totalmente insuficientes, no tendría ninguna rentabilidad el tipo de trabajo que están haciendo, que en la mayoría de los casos es trabajo en la calle, el cuidador ambulante, etc. Este, por ejemplo, es un cuadro de un trabajo, es un capítulo de un libro de Bertrand Mauricio, que muestra para los trabajadores independientes, o sea, esta es otra categoría y están todos es otra categoría que también se utiliza, a veces es mucha la confusión, se habla de independientes, informales, desprotegidos. Independientes serían los patrones y los cuentapropios. Si a los patrones, si a esos colectivos se les separa en profesionales de oficio y de subsistencia, que es lo que está ahí, la pregunta que se les hacía era cuál es la motivación que tienen para desarrollarse de manera independiente, y en los casos de subsistencia y oficios, la mayoría de ellos no encontraba trabajo en relación de dependencia, o sea, es evidencia, para el caso de Argentina, que abona la idea de que se trata de una situación de exclusión, mientras que en el caso de los profesionales, un 25% declara horario flexible, oportunidad de establecer un negocio, etc. Hay otras cosas que tampoco están muy claras sobre el sector informal. Una es cuál es su relación con el ciclo económico. O sea, en teoría podría haber factores de atracción para las actividades emprendedoras en el auge del ciclo económico, y entonces esperaríamos, en realidad, se podría esperar
que el trabajo por cuenta propia, que después queda excluido de la protección social, aumentara, o al revés, actividades de refugio. También hay bastante trabajo para la región que muestran, sobre todo, por ejemplo, para Argentina, Uruguay, las últimas crisis económicas, que para algún tipo de trabajadores, la cuenta propia, es decir, local o sin inversión, como se llaman, es más bien, son factores de nuevo de exclusión, ¿sí? Ahí de nuevo tenemos otra limitación en la región para analizarlos. O sea, dije una que era la falta de datos longitudinales a través del tiempo que sigan a la misma persona para ver qué pasa a lo largo de su vida. Otra es que las encuestas de hogares, que son la fuente principal de datos para hacer este tipo de análisis, son relativamente recientes. O sea, están desde el 80 en algunos países, desde el 90 en todos, y lo que también sucede, que explica algunas de las cosas que de la evolución de la protección social, es que han ido mejorando en su calidad y en su manera de preguntar sobre estos fenómenos. Ahora todos los países preguntan si tiene afiliación, algunos preguntan afiliación y si cotiza, otros simplemente si está afiliado, pero está incluido en todos. Pero cuando uno, por ejemplo, mira en el 90, eran menos de la mitad de los países de la región lo que lo estaban preguntando. Entonces, esas evoluciones a veces son para pocos países. Hay trabajos que muestran que en realidad el ciclo económico de nuevo tiene distintos efectos sobre distintos grupos dentro de los trabajadores informales. Entonces también nos lleva a preguntar de nuevo si las explicaciones podrían ser distintas y si la relación con el ciclo económico podría ser distinta para ese colectivo, en el sentido, digamos, que tiene la agrupación. Básicamente esto era como un planteo de que hay muchas cosas que todavía no están claras sobre el funcionamiento y sobre el rol y sobre la composición para poder pensar mejor en las políticas. Esta transparencia ya fue presentada antes y lo que muestra es los ocupados en lo que la CEPAL llama los sectores de baja productividad, que es el sector informal, tradicional, digamos, del TEP real, y muestra que si uno mira desde el 90 hasta el 2008, no está toda la serie temporal, pero lo que hay es una leve tendencia al descenso que es más pronunciada entre los hombres. O sea, la incidencia del empleo informal bajó un poquito entre el 90 y el 2009 y 2010, 2011 también pasa lo mismo. Si uno mira entre el 2000 y el 2001, que es donde se pueden comparar mejor las estadísticas porque se incluyen todos los países, se ve más claramente esa tendencia, y baja más entre los trabajadores, entre los hombres, y por eso esa brecha que se dijo que aumenta, o sea, está descendiendo para los dos, pero como desciende más rápidamente para los hombres, esa brecha se incrementa. Lo que sí hay es mucha evidencia de cuál es el perfil de los trabajadores, o sea, se mencionó, marcado sobre la edad, sexo, nivel educativo, es un componente fundamental, y composición del hogar. Entonces la composición del hogar es también importante porque se ve mucho en el caso de las mujeres con hijos, que son hogares monoparentales, etcétera, mayor incidencia. No sabemos nada, salvo estudios específicos como el cuadro que presenté antes, sobre las preferencias de los individuos, sobre la valoración de los individuos en su trabajo, sobre el grado de satisfacción de los individuos con su trabajo, salvo algún módulo especial de alguna encuesta en algún año. Y los estudios, la superposición, como se mencionó, entre informalidad y falta de cobertura de la seguridad social es muy alta, pero no es total. O sea, si uno mira a los trabajadores que no tienen cobertura de la seguridad social, sí, es cierto, alrededor de un 75% promedio son informales, pero otro tanto no son informales, o sea, están en empresas de mayores de 5, digamos, en criterios que están trabajando, pero sin contribuir a la seguridad social. Y lo mismo si mira el grupo de informales. Algunos contribuyen, el grueso no contribuye a la seguridad social, pero hay otro, un 25%, alrededor del 25%, que sí contribuye. ¿Sí? O sea, la superposición es muy alta, pero no es total. Así como hay dos explicaciones teóricas, hay dos explicaciones teóricas del origen, hay dos maneras de verlo desde el lado de la protección social. Estamos hablando del incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores o el no reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores. O sea, un poco la concepción que esté por detrás va a implicar también diferencias en la manera de pensar en esta situación. Esta es la evolución de la población afiliada a la seguridad social. En realidad, ese es otro detalle. Hablamos muchas veces en términos amplios de cobertura de la protección social, pero básicamente la mayoría de las veces lo que se mide, sobre todo en los estudios comparativos, es afiliación a la seguridad social. Hay muchas dificultades para medir el acceso a la salud porque se pregunta de manera muy distinta, algunos países lo preguntan, otros no, etc. Entonces,
por más que a veces aparece bajo el título de protección social, en realidad lo que se puede monitorear con mayor claridad es si tiene cobertura de la seguridad social. Y ahí hay otro detalle que es lo que se utiliza en las estadísticas de CEPAL, es la afiliación a la seguridad social, puede estar cotizando o no, porque no todas las encuestas tienen las dos preguntas. Como dije antes, si uno mira los últimos años, esta es los que están afiliados. Si uno mira 2002-2009, hay un incremento del 49 al 53. ¿Por qué digo no miro el 90? El 90 en realidad hay mucho, la barra ni siquiera debería estar en esta gráfica, porque no se están comparando los mismos países, porque las estadísticas no estaban disponibles para todos los países. Entonces, lo que podemos mirar con más claridad es el grueso de los famosos 18 países que se miran las estadísticas CEPAL, se pueden mirar en la última década, digamos. Esta gráfica ya fue presentada, básicamente las oscuras son los que están en sectores de baja productividad o informalidad en esa medición CEPAL, y los otros son los que no están, el celeste, el más claro, es los que no están afiliados a la seguridad social. Ahí se ve la heterogeneidad de los países, con Paraguay con un 86% de trabajadores que no tienen cobertura de la seguridad social y un 70% que están en el informal. Lamentablemente estas son como dos cortes, pero no está el cruce, que era esto que yo les decía, que es una alta superposición, pero no total. También, así como hay mucho estudio del perfil de los trabajadores informales, también hay mucha información sobre el perfil de los trabajadores que no están afiliados a la seguridad social, y digamos que es altamente, lo que ya se mencionó, y hasta de vuelta a la grafiquita de los quintiles, ¿no? La afiliación a la seguridad social está altamente estratificada por ingresos, muchísimo. Ahí las barritas muestran, el azul más oscuro es el primer quintil de ingresos, y el otro, el más rico, es bien escalonado para todos los años. Y eso es cuando uno mira el presente, o sea, quiénes están afiliados a la seguridad social o no, y después cuando uno puede mirar en el mismo momento otro corte es, bueno, cuál es la consecuencia de eso al final de la vida laboral de los individuos. ¿Cuántas son las personas que reciben ingresos propios? Ahí están personas de 60 años y más en la región que reciben ingresos propios por sexo, ¿sí? O sea, ¿cuántos reciben una jubilación o pensión? Esto es contributivo, o sea, es la consecuencia de la no afiliación al sistema, y ahí se ve, de nuevo, bajísimos niveles de cobertura de los sistemas, en la actualidad, bajísimos niveles de los sistemas de jubilaciones contributivas, que es consecuencia de la falta de contribuciones, y también se ve grandes diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? O sea, marcadas diferencias. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Es donde, si pensamos en la pregunta más global de cómo incluir a los trabajadores en el sistema de protección social, una cosa en la que se ha avanzado es la inclusión a través del pilar no contributivo que se mencionó antes. Y ese pilar no contributivo son básicamente pensiones no contributivas que se expandieron bastante en la región en los últimos años, y la inclusión más amplia de los hogares a través de las transferencias monetarias orientadas hacia los niños, porque básicamente lo que terminan es haciendo llegar algún tipo de cobertura a los hogares donde están esos trabajadores que no tienen cobertura de la seguridad social. Eso es lo que se ha hecho. También hay así como hay una evaluación positiva de lo que se ha logrado, por ejemplo, con las transferencias más focalizadas en la niñez, está también el otro riesgo que se ha mencionado de en qué medida eso puede estar incentivando a la no contribución a la seguridad social, si es que los países, como intentan hacer en muchos casos, hacen los cruces, ponen un umbral de ingreso y luego lo cruzan con las estadísticas de la seguridad social, y entonces eso determina si pierden la cobertura, ¿sí? Todos los estudios de evaluación de impacto que se han hecho para la región no encuentran en general efectos sobre la oferta laboral, o sea, esas contribuciones, esas transferencias no contributivas no han afectado negativamente la oferta laboral, que era un riesgo, y tampoco hay pocos estudios, pero en general no encuentran que sea un incentivo a la no contribución. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es la propuesta de CEPAL? CEPAL tiene una propuesta, digamos, tradicional o histórica que va más por el lado productivo, o sea,
además de la expansión del pilar no contributivo, bueno, en realidad lo que está generando esto es la estructura productiva de la región, y entonces lo que hay que hacer es cambiar. La propuesta de CEPAL, por ejemplo, que es el nombre del último documento de priorizaciones, es cambio estructural para la igualdad. Básicamente es la idea de que si no se impulsan los sectores de alta productividad a través de políticas industriales muy focalizadas y de incentivos específicos, no se va a alcanzar la expansión de esa protección social, y que eso no es alcanzable, o sea, es una política, digamos, de mediano y largo plazo, o sea, que es poco el espacio que hay para incorporar, si no es a través de la expansión de los pilares no contributivos, que bueno, sí incorporan a esos trabajadores, es poco el espacio que hay a través de, si se piensa en otro tipo de políticas. Hay otras, ¿no? Bueno, esta propuesta tiene, como dije, es una propuesta de mediano y largo plazo. En el corto plazo en realidad puede generar muchas tensiones en el mercado de trabajo, por ejemplo, porque si se empieza a demandar mano de obra más calificada, entonces va a empezar a aumentar la desigualdad salarial, y eso es algo que en realidad no se quiere, o porque va a haber un reordenamiento de las actividades productivas muy importante y un desplazamiento de trabajadores, ¿sí? Entonces hay toda una propuesta de políticas que tienen que estar operando en el corto plazo para amortiguar digamos, la transición hacia ese ideal de economías de mayor productividad. Hay un rol fundamental de los sistemas de capacitación para que puedan adecuar la oferta de trabajo a lo que serían esos nuevos requerimientos de la alta productividad. Sí, obviamente ese cambio estructural no se va a dar hacia sectores de mayor productividad, no puede darse en el marco de los niveles educativos de la fuerza de trabajo, por ejemplo, que está ahora trabajando en la región. O sea, tiene que haber un sistema, en todos los países, fuertes sistemas de capacitación relacionados en coordinación con los sistemas educativos para alcanzar ese objetivo. Que eso es como una propuesta ambiciosa y de largo plazo. En el corto plazo, ¿qué otras cosas se han intentado además de la expansión del pilar no contributivo? Bueno, la combinación de herramientas distintas. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, esquemas de simplificación de obligaciones tributarias y de cotizaciones a la seguridad social para los trabajadores, por ejemplo, por cuenta propia, ¿sí? Lo que se llaman los regímenes simplificados, que se hicieron en varios países de la región. O sea, se hicieron cuando el problema persiste, se ve que no es sencilla la incorporación a lo que es el sistema contributivo diseñado para asalariados privados, etcétera, etcétera. Entonces, que eso ha tenido relativo éxito, digamos, en países, por ejemplo, en Uruguay hay un sistema de monotributo, en Argentina, pero tiene riesgo primero de la fragmentación del sistema de protección, ¿sí? O sea, que se trata de agregar un componente distinto, separado, que además puede generar desplazamientos desde el sistema más general de protección, y todavía no hay en realidad evaluaciones de impacto o estudios muy profundos sobre los resultados de estas iniciativas, ¿sí? Y sobre en qué medida consiguieron incorporar a los que no estaban protegidos del sistema o consiguieron un desplazamiento digamos, para aprovechar beneficios impositivos o de contribución.